tal amigos de Canal Gente Libre? Los saluda su amigo Francisco Márquez en esta emisión de lo que es Tu Vida en Movimiento, que estamos transmitiendo a través de este canal de televisión por internet para llegar a todos ustedes a través de esta señal pues tan importante en el estado de Oaxaca. Y pues gracias por seguirnos a través de este medio de comunicación. Como ustedes bien saben, mi nombre es Francisco Márquez, soy instructor del Movimiento Gnóstico Asociación Civil. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema importante, interesante, que se relaciona precisamente con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros pues realizamos constantemente en la vida, que es precisamente el hablar, lo que es en este caso la palabra. Y precisamente el tema que queremos tocar en esta ocasión se llama ¿Cómo aprender a escuchar? Es un tema que no solamente nos sirve para aprender datos de alguna área de la vida, sino que también nos sirve para escuchar precisamente a otras personas, comprenderlas, entenderlas. Y claro que el objetivo es precisamente que nosotros se active eso que se llama conciencia o esencia del ser humano. En el tema anterior que hablamos acerca del despertar de la conciencia, pues mencionábamos acerca de que es importante de que la conciencia pues se active, se despierte, y que ésta puede estar incluso en diferentes etapas, es decir, puede estar en diferentes estados relacionados. En aspecto mencionamos acerca del sueño. Otro estado en el cual podemos encontrar la conciencia se llama estado de vigilia. Otro se llama tercer estado de conciencia, que podemos llamar como autoconciencia. Y un cuarto estado se llama conciencia objetiva. Son 4 estados en los cuales nosotros podemos encontrar nuestra conciencia. Ahora, partiendo de ese punto, amigos, debemos de mencionar que nosotros, a la hora que hablamos, a la hora que nos comunicamos con las personas que nos rodean, transmitimos precisamente ese grado de conciencia que tenemos en tal o cual escala. Entonces nosotros, a la hora de hablar, decimos precisamente quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y precisamente lo que es la parte de la palabra, pues resulta importante que nosotros comprendamos cómo se maneja, cómo trabaja, y comprender precisamente cómo surge eso que es el sonido en nosotros, las palabras. No hay duda que en este caso, digamos en movimiento gnóstico, al hablar de estos temas se menciona precisamente que lo que es la palabra resulta realmente importante porque nos define quiénes somos, qué es lo que hacemos, y realmente pues define también el grado de conciencia o el nivel de conciencia que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos a un líder, a una persona que se dedica a dirigir personas, a otros grupos más bien de personas, pues a veces escuchamos ahí que empiezan a hablar y empiezan digamos, a decir ciertas pues cuestiones de sus trabajos, de sus estudios. Pero resulta que apenas esas personas pasan algunas horas, algunos momentos, y resulta que ese dato que les dieron a conocer, pues ya se les olvidó. Es decir, que la información se perdió con mucha facilidad. Y esto sucede porque pareciera que la información entra por un oído y sale por el otro. Entonces, realmente pareciera que estamos poniendo atención, pero al final de cuentas pasan 2 o 3 horas o 2 o 3 días y resulta que esa información ya se perdió. Esto indica que la persona aparentemente en ese instante estuvo poniendo atención y aparentemente escuchó al locutor, pero resulta que después de un rato esa información ya la perdió. O por ejemplo, un estudiante ahí en la primaria, en la secundaria o en otros niveles de educación puede aparentemente estar poniendo atención a lo que es el profesor de la escuela, y aparentemente en ese momento lo está comprendiendo, lo está entendiendo, pero pasa algún rato, algunos instantes o días, y resulta que esa información ya la perdió. Entonces requerimos en este caso nosotros aprender precisamente a escuchar. Como decían algunas culturas antiguas, es muy fácil hablar, pero es muy difícil saber escuchar. Y en este caso pues vamos a tocar precisamente este tema relacionado a lo que es el hablar y a lo que es el escuchar. Este tema que se llama precisamente cómo aprender a escuchar. Nosotros requerimos primero que nada comprender qué es en sí eso que es el sonido o lo que es el verbo, la palabra.
Nosotros cuando hablamos, precisamente quienes nos escuchan precisamente nuestra palabra o nuestro verbo, nuestros sonidos que emitimos a través de la boca. Y realmente la palabra pues es importante porque, como decíamos en un principio, define precisamente quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y claro que esto se relaciona porque definimos nuestras actividades, cómo cumplimos nuestra palabra, cómo hacemos las cosas, etcétera. Está definido precisamente en lo que es la palabra o el verbo. De tal manera que entonces, amigos, este aspecto de lo que es el verbo o la palabra resulta interesante, puesto que nos ayuda a establecer un aspecto de nuestra vida importante en cuestión de qué es lo que vamos a comunicar y realmente cómo vamos a hablar para que las personas que nos escuchan realmente recuerden lo que nosotros estamos hablando. Y si nosotros vamos a escuchar a alguien más, también tengamos la capacidad de captar esa información y no olvidarla a pesar del tiempo o del espacio de tiempo que pase, ¿no? Entonces realmente podemos aplicar estos sistemas de educación en base a lo que es la conciencia para precisamente aprender a escuchar o aprender a hablar en este aspecto relacionado a un verbo, una palabra que realmente active o digamos ponga la atención de las personas hacia nosotros. Y esto no estamos refiriéndonos a cosas digamos superficiales, sino que vamos a algo muy profundo, precisamente a hablar acerca de la palabra o de lo que es el verbo. Así pues, amigos, lo que es el verbo, la palabra, es el sonido. Y si nosotros recordamos acerca de lo que es el sonido, por ejemplo, vemos que en la cultura cristiana, en el cristianismo, encontramos la Biblia hebrea que empieza a hablar precisamente Juan en su evangelio, habla precisamente acerca de lo que es el verbo o la palabra. Entonces él menciona o inicia en su evangelio que el verbo fue el que creó todas las cosas y que sin él nada de lo que está creado hubiese sido creado. Y al final de toda esa oración, él finaliza diciendo que el verbo era el mismo Dios. De tal manera que entonces él afirma de que el verbo, la palabra, es la misma divinidad. Nosotros, como seres humanos, tenemos precisamente un área que se dedica precisamente a, a establecer los sonidos, que es en este caso nuestro verbo. Sin embargo, no quiere decir con esto nada más que esta parte de nuestro cuerpo, la garganta, la boca, sean únicamente las que emiten sonidos. No, realmente existen en nuestro cuerpo diferentes sonidos que se están emitiendo constantemente. Así pues, por ejemplo, lo que es el cerebro tiene un sonido específico, ¿sí?, muy semejante al sonido que emiten los grillos. Hay ciertos sistemas de prácticas en los cuales pues algunos hemos realizado y encontramos precisamente en esos ejercicios que el sonido del cerebro es precisamente muy semejante al de los grillos. Y resulta interesante saber esto porque, por ejemplo, los egipcios ocupaban precisamente los grillos para realizar ciertos ejercicios para activar su conciencia y captar a la vez también lo que es el sonido de su cerebro. Así entonces el sonido del cerebro tiene esa semejanza muy parecida a lo que es en este caso el sonido de los grillos, y realmente es un sonido muy intenso, ¿sí? Y no solamente el cerebro tiene sonidos, los pulmones, por ejemplo, también tienen un sonido un poquito diferente con respecto digamos, al momento en cual entra el oxígeno y después exhala. Entonces hay obviamente ahí un cambio, ¿sí?, o una diferencia de sonidos, pero que se asemeja, por así decirlo, a lo que es, por ejemplo, una moneda o un metal cuando cae al suelo. Ese choque que tiene, ese impacto que tiene el metal con alguna otra superficie, provoca un sonido especial. Y resulta que lo que es el dióxido de carbono, cuando sale de nuestro cuerpo y se hace el cambio por el oxígeno, entonces emite precisamente un sonido especial de que hay un cambio precisamente de átomos, en este caso del oxígeno y dióxido de carbono, en nuestro cuerpo. Entonces ahí encontramos precisamente lo que son sonidos diferentes en nuestro organismo. Lo que es nuestro corazón también tiene muchos sonidos,
y podemos, por ejemplo, escuchar básicamente lo que son dos sonidos. En este caso, uno que es, digamos, el sístole y el diástole, el otro. Así entonces, algunos lo conocen como el duk-luk, ¿sí? Que son los dos movimientos más fuertes que se escuchan en el corazón. Sin embargo, encontramos también que existen otros sonidos del corazón, ¿sí? Que, digamos, a veces no son tan perceptibles a través de los aparatos digamos, médicos. Y a esos dos sonidos, por ejemplo, consisten en el momento en el cual, por ejemplo, la sangre se atrae hacia lo que es el corazón. Entonces hay unas válvulas que tiene nuestro corazón que se cierran y se abren. Y en esto queremos hacer énfasis porque queremos mencionarles que lo que es el sonido y el movimiento son coexistenciales. Es decir, que si hay un sonido, por ley existe también lo que es un movimiento. Y si hay un movimiento, por ley existe el sonido. Es decir, que los dos existen al mismo momento. Así por eso decía Juan en su evangelio, que lo que es el sonido es el que creó todo, porque da movimiento precisamente a la creación. Así entonces, en este aspecto del corazón, pues no hay duda que el sonido y movimiento son también coexistenciales y se captan algo así como 12 sonidos del corazón, los cuales obviamente pues no son tan perceptibles digamos, a simple oído, por así decirlo, pero que ahí están precisamente estos sonidos de nuestro corazón, los cuales pues obviamente nosotros a través de ciertas técnicas como la meditación podemos capturar estos sonidos que se emiten del corazón. Hay otros sonidos como los pulmones que mencionábamos, los riñones, el hígado, etcétera. Todos tienen un sonido específico que están realizando porque tienen movimiento, tienen actividad. Cuando una parte de nuestro cuerpo, digamos, está trabajando en forma equivocada, resulta que esa parte del cuerpo, el sonido que normalmente emite con referencia a todo el cuerpo, resulta que ya no coincide. Hagamos de cuenta que nuestro cuerpo es como una caja de resonancia. Así como tenemos, por ejemplo, una guitarra y tocamos sus cuerdas cuando están bien afinadas, se escucha un bello sonido. Pero ¿qué pasa si una de las cuerdas no está, digamos, bien tensada, no está bien entonada? Es obvio que emitimos un sonido y como que algo escuchamos que no va bien ahí. Así entonces nuestro cuerpo tiene diferentes sonidos, es una caja de resonancia también, y entonces resulta que hay ciertos sonidos que como que no están coincidiendo a veces en forma correcta. Y esto nos está indicando entonces que una parte de nuestro cuerpo, que un sonido de nuestro cuerpo está trabajando, o más bien una parte de nuestro cuerpo está trabajando en forma equivocada. Y esto pues nos lleva a comprender que existen entonces también sonidos que pueden curar nuestro cuerpo. Así en la época que estamos, hay muchas personas incluso que se dedican a lo que es una terapia al cuerpo a través de los sonidos. ¿Sí? Hemos visto en algunas ocasiones personas que a través de ciertos elementos de la música, ¿sí? Ciertos aparatos musicales, pues bueno, hacen ciertas actividades para buscar la sanación de un cuerpo a través del sonido. En otras épocas, pues digamos como los antiguos mexicanos, los mayas, ¿sí? Los antiguos aztecas tenían prácticas, sistemas en los cuales aplicaban sonidos precisamente para curar a las personas. Tenían danzas, obviamente que en los cuales vemos la relación del sonido y movimiento, y se dice que ellos a través de las danzas lograban atraer las divinidades para que surgiera la lluvia, para que la tierra fuera fértil, etc. Entonces se dice que ellos también manejaron lo que es el sonido y lo que es el movimiento. Así entonces, amigos, todo lo que nosotros percibimos, algunas cosas incluso que pensaríamos que están estáticas y que no se mueven, todas incluso tienen sonido. Por ejemplo, si nosotros vemos la mesa, si nosotros vemos una pared, etcétera, aparentemente esto no se está moviendo. Sin embargo, si analizamos su estructura interna, ¿sí? su estructura interior, obviamente vemos que está formado por átomos, ¿sí? Y estos átomos están moviendo sus electrones, protones, etcétera, a velocidades, principalmente el electrón. Entonces, el electrón, al estar girando, emite un sonido, y esto indica también un movimiento que está realizando. Así también la mesa tiene un sonido que emite.
De tal manera, amigos, que en todo esto podemos ver que existe lo que se llama una ley, que se llama ley de resonancia en sonido. La ley de resonancia en sonido está indicando que un cuerpo puede asemejar el sonido de otro cuerpo o otra forma, ¿sí? Por ejemplo, para ser prácticos, si nosotros tenemos lo que es un piano de estos que llamamos de cola, de estos pianos clásicos, ¿sí? Que tienen cuerdas y todo eso, y tenemos dos enfrente así, y a uno de ellos le empezamos a tocar una tecla, ¿sí? Constantemente, en forma rítmica, resulta que el otro piano va a empezar a vibrar la misma cuerda, pero sin necesidad de que nosotros lo toquemos directamente, sino que por ley de resonancia va a empezar a vibrar y coincidir el sonido con la otra cuerda, y esto va a provocar que los dos pianos empiecen a emitir la misma nota, pero véase, uno de ellos no lo estamos tocando físicamente ahí con el dedo, con la mano, sino que está alcanzando una vibración que coincide con él, ¿sí? Así, por ejemplo, vemos que una persona de las que se dedican ahí a cantar la ópera, ¿sí? Una soprano, etcétera, resulta que estas personas que tienen a alcanzar una voz muy aguda pueden hacer vibrar un cristal, y entonces el cristal puede romperse. Y esto nos lleva a la reflexión. ¿Por qué? Porque un sonido emitido hacia un cuerpo puede alcanzar su vibración y provocar que ese cuerpo se mueva, ¿sí? Y reaccione de tal o cual manera. En este caso, el cristal puede vibrar bastante y puede destruirse. Así nosotros, si llevamos esto a la vida práctica, encontramos que lo que es un sonido emitido por nosotros hacia otra persona puede provocar cierta vibración en él y cierta reacción de esa persona. Por ejemplo, si nosotros decimos a una persona que es una persona, digamos, animosa, que es una persona agradable, etc., entonces esta persona se siente muy bien. O por ejemplo, si vamos a un hospital a ver a alguna persona enferma que tenemos por ahí y lo vemos, digamos, decaído, y nosotros llegamos con una palabra específica de aliento, digamos, de hacerlo sentir bien a la otra persona, finalmente el sonido que nosotros emitimos vibra en el cuerpo de la otra persona, y la otra persona va a empezar a reaccionar de cierta manera a ese estímulo verbal que nosotros le hemos dado. Y entonces resulta que esa persona se siente muy bien al final de la plática con nosotros. ¿Por qué? Porque hay una vibración, un sonido que emitimos y que provocó o vibró de cierta manera en esa persona y la activó de cierta forma también. Pero, ¿qué pasaría si nosotros llegamos y vemos a una persona y le empezamos a decir palabras impropias? Le empezamos a decir en un lenguaje impropio algo acerca de su salud. Entonces, en vez de levantarle el ánimo, como decimos, o de fortalecerlo, provocamos lo contrario, y entonces la persona se va a empezar a sentir mal. De tal manera, amigos, que debemos de comprender que lo que es el verbo o la palabra de nosotros tiene una doble capacidad. Es como una espada de doble filo. O nos puede dar vida o nos puede dar muerte. Con la palabra alguien incluso puede matar o alguien puede dar vida. Alguien diría, oiga, ¿y cómo es eso de que alguien puede matar con la palabra? Sí. Por ejemplo, un esposo que habla a su esposa palabras impropias, en los cuales la menosprecia, la hace sentir menor, etc. Esa palabra es como si le estuviera dando un golpe físico prácticamente. Y la persona incluso se siente herida por la palabra, por el verbo. Entonces depende de nosotros cómo vamos a manejar en este caso lo que es la palabra o el verbo. Entonces el verbo tiene doble capacidad. Esa misma palabra invertida, por así decirlo, es decir, invertir el lenguaje, si es una palabra dura, fuerte, pesada, y nosotros la cambiamos por una palabra agradable, dulce, etc., entonces lo que vamos a provocar en la otra persona será una reacción armoniosa, ¿sí? Y claro que finalmente todo repercute hacia nosotros, y también esa persona va a reaccionar de la misma manera hacia nosotros. De tal manera que vean, amigos, cuán importante es saber manejar correctamente
lo que es la palabra, ¿sí? Así entonces hay sonidos, como mencionábamos, que ayudan, pero también hay sonidos que matan, ¿sí? Que dañan. Y por eso incluso a veces se llegan a ver algunas imágenes por ahí en los medios de comunicación cuando hablan acerca de la agresión verbal. Es decir, que alguien no solamente agrede con el golpe, ¿sí? O con un ademán, etcétera, sino que también agrede con la palabra. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque incluso a veces llega a lastimar la emoción de las personas, a hacerlas sentir muy mal. Pero si nosotros, tomando con importancia esto que estamos mencionando, manejamos correctamente la palabra, podemos ayudar bastante a otras personas para que éstas se sientan bien, se sientan mejor. Así pues, así como hay sonidos que permiten a una persona sentirse bien, también hay sonidos emitidos a través de nuestra lengua, de nuestra garganta, de nuestra boca, que pueden provocar cierta reacción en nuestro cuerpo para que se cure. Es decir, que no necesitaríamos en algún dado momento de algún sonido específico grabado por ahí en un disco o algo así, sino que incluso nosotros con nuestra propia palabra podemos entonces ayudarnos de cierta forma a nuestro cuerpo en ciertos malestares o problemas que tengamos. Entonces hay unos sonidos que, por ejemplo, allá en otras culturas del Oriente, como en la India, ¿sí? Etcétera, en otros lugares, digamos, son vocablos o sonidos que permiten que las personas se regenere su cuerpo. Aquí en México también se manejó ese tipo de sistema. Por ejemplo, lo que son los hindúes manejan mucho este término que le llaman mantra. ¿Qué es un mantra? Traducido, digamos, esa palabra a nuestro lenguaje, quiere decir palabra de poder. Es lo que quiere decir la palabra mantra. De tal manera que ellos, digamos, emplean este tipo de sonidos, ¿sí? Cierto tipo de vocablos que ellos consideran como sagrados, que permiten una relación correcta con nuestro cuerpo, pero también que permiten una relación correcta con eso que se llama conciencia y la divinidad a la vez. Entonces ellos hacen o emiten cierto tipo de sonidos que provocan también una vibración especial en ellos para que cierta área de su conciencia se active, y eso ellos le llaman como mantra. De tal manera que los mantras realmente pues no es otra cosa más que sonidos, digamos, conscientes, ¿sí? O sonidos especiales que se emplean para activar en nosotros la conciencia o también para beneficiarnos en nuestro organismo. Así entonces depende de nosotros mucho cómo manejemos la palabra. La palabra pues debe tomarse, como menciona el fundador del movimiento gnóstico, el maestro Samuel Bor, que lo que es la palabra pues realmente nos identifica como seres humanos, porque nosotros a través de la palabra marcamos la responsabilidad que tenemos en tal o cual área, ¿sí? Porque por ejemplo, hace no sé, 20, 30 años todavía se hacían pues compromisos con la palabra únicamente, o sea que no había necesidad de firmar papeles, ¿sí? O de ir con otra persona a firmar en forma legal un papel por un préstamo, por una compra de casa, etcétera. En muchos siglos atrás estamos hablando, sino que más bien se hacía a través de la palabra, o sea que si alguien prestaba un dinero, ¿sí? Pues obviamente lo mencionaban físicamente, pues lo hablaban nada más, y entonces no había necesidad de firmar nada, sino que lo hacían únicamente por la palabra. Entonces de esa manera quedaba sentado el compromiso, no había necesidad de otro tipo de cosas. En la época que estamos, el ser humano, como se dice, pues ha degenerado un poquito en el proceso de la palabra, y entonces ha habido necesidad pues de que ahora sí firme un papel como para asegurarse de que realmente digamos, lo dejaron en cierto, ¿no? Ese compromiso. Entonces se ha modificado mucho la forma de cómo se actúa en el tiempo que nos encontramos. Algunas otras personas incluso, a pesar de haber dicho
a pesar de haber firmado, pues resulta que a la mera hora dicen que eso no lo firmaron, que ellos no hablaron, etc. Entonces indica con esto cierta degradación de lo que es la palabra o el verbo, lo cual obviamente pues de alguna manera es grave, porque entonces los compromisos que se realizan se van perdiendo mucho, y entonces las personas dejan de confiar en esa persona ahora, ¿sí? Que se ha hecho un compromiso con ella o con él, y entonces pues ya no se tiene tanta confianza como de hacer un compromiso. Entonces realmente el verbo pues es importante, porque con el verbo nosotros nos podemos enlazar a ciertos compromisos o nos desenlazamos también de esos compromisos. Por ejemplo, si alguien se va a casar, pues es obvio que hace el compromiso a través de su lengua, de su palabra, y entonces es precisamente de esa forma como él precisamente se enlaza a ese compromiso. Si él va a estudiar una carrera, pues es obvio que se enlaza con su palabra y dice voy a estudiar y me comprometo y lo firma. Entonces realmente precisamente está relacionado con lo que él habla, los compromisos. Si por alguna cuestión no lo cumple, entonces obviamente ese estado de su palabra pues empieza a degradarse poco a poco, lo cual pues entonces nosotros requerimos poner atención en este aspecto, porque podemos entonces enlazarnos o desenlazarnos de los eventos de la vida. Así entonces nosotros cuando queremos, por ejemplo, grabar una información para nosotros, que la requerimos, que sabemos que es importante, pues nosotros requerimos poner toda nuestra atención, y para eso requerimos poner nuestra conciencia, y nuestra conciencia debe de estar en el punto que está nuestro cuerpo. Sería prácticamente el primer paso. Si nuestra conciencia no está en nuestro cuerpo, si no estamos presentes en el lugar donde está nuestro cuerpo, es obvio que no podremos aplicar lo que es el saber escuchar correctamente. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que en muchas ocasiones creemos que por estar físicamente en un lugar ya vamos a aprender todo. Y resulta algo, digamos, curioso cuando se habla de esta manera, porque algunas personas, pues aparentemente está su cuerpo escuchando a un locutor, a una persona que está hablándole, pero resulta que su conciencia está proyectada hacia otro punto de la vida. Puede ser, por ejemplo, que dejó en la casa, no sé, ahí el caldo en el fuego y se le olvidó, ¿sí? Se le olvidó apagarlo. Entonces él empieza en este momento, a pesar de que tiene otra persona aquí, su conciencia se proyecta hacia otro punto y deja de escuchar lo que le está diciendo la otra persona que tiene enfrente. Así pues, si tiene un profesor de la primaria, secundaria, y el joven aparentemente está su cuerpo ahí, pero su conciencia ha salido hacia otro punto, por así decirlo, es decir, está concentrada ahora en otra área de la vida, en otra cosa que nada tiene que ver con su cuerpo. Y es importante que nosotros, nuestra conciencia siempre esté donde está nuestro cuerpo, ¿sí? En muchas ocasiones puede suceder que algo lo distrae y pierde la conciencia de lo que está haciendo. Puede ser que vaya caminando, ¿sí? Y pierde conciencia de que va caminando y se olvida que tiene que poner atención de que hay carros, de que hay gente que está pasando alrededor de él, etc. Entonces pierde conciencia momentáneamente, ¿sí? Es decir, que se distrae. Y hay que tomar muy en cuenta de que la conciencia debe descentralizarse. Y cuando nosotros logramos que la conciencia se centralice a través de la práctica que ya vimos en el tema anterior, pues entonces logramos escuchar ahora sí, comprender lo que la otra persona nos está diciendo, lo cual entonces está muy relacionado con esta clase entonces de que estamos hablando de aprender a escuchar, porque nuestra conciencia precisamente debe de estar en el punto donde está nuestro cuerpo, ¿sí? Saber obviamente qué es lo que estamos haciendo con nuestro organismo, con nuestro cuerpo, y es fundamental para también aprender a escuchar. Si nosotros entonces tenemos nuestra conciencia con nuestro cuerpo ahí presentes, entonces logramos saber escuchar. ¿Y a qué nos referimos con escuchar? Cuando hablamos de escuchar hacia otra persona, de otra persona su palabra, lo que vamos a escuchar es precisamente lo que se llama el fuego, o esa parte de vida, ¿sí? Esa parte que nos impulsa, que trae contenido esa palabra. Es decir, que hay sonidos que nos llaman la atención cuando hablan acerca de un tema que nos interesa.
Y en ese momento en el cual nosotros captamos toda esa información, ponemos atención de esa información, entonces estamos precisamente en lo que se llama saber escuchar. Lo que nosotros capturamos, ¿sí?, es una información que no se va a olvidar, se va a quedar grabada. No se va a perder esa información así pasen 10, 20, 30 años. Esa información no se olvida porque quedó grabada no en el intelecto de la persona solamente, sino también en la conciencia de la persona. Es decir, que nosotros podemos capturar información en forma consciente y esa información jamás olvidarla, pero esto se hace precisamente con la conciencia. La conciencia entonces tiene la capacidad, en este caso, de grabar toda la información que ella quiera, no tiene límites. El intelecto a veces nos resulta traicionero y este tiene un límite de grabar información, y cuando una información se ha pasado, por así decir, de la capacidad que tiene cada persona intelectualmente hablando, pues resulta que otros datos los va a olvidar, pero lo correspondiente a la parte de la conciencia, cuando ella graba información, digamos que no tiene límite, ¿sí? Puede grabar todo lo que ella quiera y no se le va a olvidar. Así entonces, cuando nosotros capturamos la palabra de una persona, lo que vamos a capturar precisamente es eso que se llama el verbo, ¿sí?, la palabra, y también se estudia en otros términos como el fuego. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de vida que nos emite esta palabra. Por eso mencionábamos hace rato, esta sabiamente utilizada puede dar vida, pero si se maneja en forma equivocada también puede dañar a las personas. De tal manera que en el movimiento gnóstico se afirma que lo que es el verbo o la palabra tiende a cristalizar matemáticamente lo que nosotros, emitimos a través de los sonidos. Es decir, que si nosotros decimos tal o cual palabra hiriente a alguien, sabemos perfectamente que esa palabra se cristaliza y daña a esa persona. Pero si nosotros emitimos una palabra armoniosa, de fortaleza, de vida hacia otro ser humano, ¿sí?, o a quienes nos están escuchando, entonces esa palabra finalmente se cristaliza. Y nosotros hay que saber manejar correctamente estas dos áreas de lo que es entonces la parte de la conciencia y lo que es hablar y escuchar, ¿sí? Y manejarlo correctamente en cuestión de no provocar daños entonces con lo que es el verbo o la palabra, lo cual pues por ejemplo otras culturas representan en forma muy simbólica lo que es este aspecto de la palabra. Y por ejemplo encontramos a los budistas, ¿no? Ellos resulta que por allá cuando bajan de sus monasterios, de los lugares donde se educan, llegan a las ciudades y bajan con una especie que le llaman escudilla, que no es otra cosa más que un tipo de bandeja grande, por así decirlo, que la llevan consigo y se colocan en las esquinas de alguna calle por ahí, y se colocan la escudilla en sus piernas y ellos entran en meditación. Ellos esperan pacientemente a que alguien llegue ahí y les deje monedas, les deje fruta, les deje ropa, etc. Y lo hacen precisamente porque saben que vienen de los monasterios budistas y bueno, pues les dan alimentos, saben a lo que van las personas que ya los conocen. Entonces ellos esperan pacientemente a que alguien les dé algo para ellos, ¿sí? Nosotros, a la hora, ¿sí?, de que nosotros vamos a escuchar alguna información que nos interesa, hay que estar precisamente así, con la mente, como se dice, abierta a lo nuevo, en forma receptiva, para poder capturar o escuchar lo que las personas nos están transmitiendo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros creemos que ya conocemos las cosas? ¿Sí? Cuando nosotros creemos que esa información ya no la sabemos muy bien, o algo así, o que conocemos más. Es como si nosotros agarráramos la escudilla, ¿sí?, o esa bandeja y la pusiéramos en forma invertida. Entonces, si alguien pone algo en esa bandeja, pues todo se va a caer. Lo mismo sucede con alguien que cree que ya todo lo conoce, ¿sí? Sucede que es como si invirtiera la escudilla y por más información que quiera recibir, no la acepta.
la rechaza, ¿sí? No es digerible dentro de sí misma esa persona, esa información, y entonces él se cree que conoce todo, ¿sí? Lo cual pues es importante comprender que pues obviamente no somos pozos de sabiduría y que siempre hay cosas que nosotros desconocemos, siempre hay áreas de la vida que desconocemos, que no comprendemos por qué no suceden, y es importante que siempre estemos receptivos, abiertos a lo nuevo, ¿sí? Para poder comprender, escuchar, ¿sí? A lo que nos está llegando a nosotros. Entonces, véase, amigos, cuán importante es precisamente saber escuchar. Realmente cuando nosotros aprendemos a escuchar, ¿sí? Podemos entonces capturar ese fuego especial que trae el sonido de esa persona, y podemos capturar también si eso que nos está mencionando es algo verdadero o es algo falso. Es decir, que nosotros, al ir desarrollando esta capacidad de saber escuchar, definiremos claramente cuando alguien miente y cuando alguien realmente está diciendo la verdad. Lo escuchamos precisamente a través de su palabra. Veas entonces cuán importante es esto, ¿sí? Entonces, si sabemos que alguien quiere hacer un mal movimiento con nosotros, nos quiere a lo mejor engañar ahí con un producto que no es, digamos, muy, no sé, original a veces así, o algo que está como que no muy bien en lo que está diciendo, lo capturamos, ¿sí? Sabemos que no es, digamos, cierto lo que nos menciona, ¿sí? Y entonces sabríamos separarnos de ese tipo de, digamos, de personas que nos pueden causar algún problema, ¿sí? Y también podemos capturar cuando una persona pues está diciendo la verdad y realmente requiere una ayuda o realmente requiere que nosotros la apoyemos, y entonces sabemos que vamos a ayudar realmente a esa persona. Sucede muchas veces que alguien llegue y nos pide apoyo, pero resulta que, como decimos, pues es un engaño, ¿no? Está queriendo hacer ahí un mal movimiento, ¿sí? Querer engañarnos. Y nosotros, a través de la palabra, si ponemos atención, podemos capturar si realmente esa persona, pues digamos, en este caso, nos está diciendo la verdad. Así entonces, amigos, pues es parte de este aspecto de estudio de lo que es precisamente el verbo o la palabra. Vean ustedes cómo se va empleando el verbo, ¿no? Algunas culturas, de hecho, toman como lo que es el verbo como algo sagrado, ¿sí? Ellos dicen que lo que es el verbo, pues, realmente debe de emplearse, pues, en forma muy, digamos, mesurada, ¿no? En forma específica en ciertos eventos, y entonces ellos no hablan mucho, sino que guardan mucho silencio en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos culturas por allá del Oriente, de lo que es Asia, por ejemplo, esas culturas pues están educadas las personas de tal manera que cuidan mucho lo que es el verbo, la palabra. Nosotros aquí en México a lo mejor no somos muy de esa característica, y a veces queremos entablar una conversación con personas, no sé, que vienen de Corea, que vienen de China, de Japón, y hablar como si estuviéramos con otra persona de México y tener una conversación fluida, y resulta que ellos son muy mesurados para hablar. Entonces ellos pues queremos preguntarles de dónde vienen y esperamos que nos digan más información, y nada más te dicen de dónde viene específicamente, Corea por ejemplo, o China, ¿sí? Y no te dice más, tú le quieres sacar más información y ellos como que no quieren hablar mucho. ¿Por qué? Porque precisamente en este caso pues están un poquito, digamos, educados en su cultura a que la palabra pues tiene mucha responsabilidad y hay que emplearla con cierta, digamos, mesura. Entonces ellos consideran a la palabra como algo muy sagrado, como muy importante, y la emplean precisamente en forma, pues, hasta cierto punto correcta para ellos, ¿no? Entonces, amigos, vean cuál es el proceso de cómo se maneja la palabra, ¿no? En lo que es otras culturas. Ahora, no solamente se toma en cuenta lo que es la palabra articulada, ¿no? Sino que también debemos de tomar en cuenta que la palabra escrita vale lo mismo que la palabra articulada, ¿sí? Es decir, que hablar o escribir nosotros algo equivale prácticamente a lo mismo. Y por eso vemos algunos libros donde nosotros leemos algo que puede provocarnos un impacto también en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, un libro sagrado, ¿sí? Ya sea la cultura que nosotros profesemos,
Hay libros sagrados que se tienen, por ejemplo, de la cultura antigua mexicana, como, no sé, el Chilambalam, el Popol Vuh, etcétera, el libro de los muertos de los egipcios, ¿sí? Etcétera. Estos libros, cuando alguien los lee, siente una fuerza especial que está recibiendo de esa información. Es decir, que entonces lo que es la palabra escrita también trae un fuego especial o una fuerza especial que nos provoca cierta reacción en nosotros, cierto ánimo, cierta reacción precisamente de lo que nosotros estamos leyendo. Entonces hay que tomarla muy en cuenta, que tanto la palabra articulada como la palabra escrita pues también tienen mucho impacto, ¿sí? Así, entonces véase, amigos, cuán importante es este proceso de lo que es la palabra y cuán necesario es aprender a escuchar. Es muy fácil hablar hasta cierto punto, decir ciertas palabras a los demás, pero es a veces muy difícil saber escuchar también a los demás. A veces otras personas también están buscando que nosotros las escuchemos y a veces no tenemos la capacidad de saberlos escuchar. Y si nosotros vamos desarrollando poco a poco esta capacidad que todos ahí tenemos, pero que está como adormecida a veces, de lo que es saber escuchar, podemos comprender entonces realmente el problema de la persona y apoyarla en forma correcta. Pero si no tenemos esa capacidad, si no nos esforzamos por comprender a la otra persona, saberla escuchar, entonces pues no podríamos apoyarla, no podríamos sacarla a veces del estado en que se encuentra. Y si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, pues es obvio que hay que aprovechar, ¿sí? Hay que hacerlo por bien de los demás. Así entonces, amigos, este aspecto de lo que es el sonido, el verbo, la palabra, pues obviamente los invitamos a que pues entren precisamente a nuestros estudios para que puedan tener acceso a esta información en forma más amplia, despejar sus dudas, etcétera, con respecto a estos temas. Y nosotros obviamente tendremos el tiempo precisamente para ustedes, para responder a sus dudas. También ustedes nos pueden contactar aquí a través del canal Gente Libre, a través del chat que se tiene, para que nosotros podamos responderles a estos temas relacionados que da el Movimiento Gnóstico Asociación Civil. Bien, amigos, por esta ocasión pues dejamos este tema hasta aquí. Esperemos que sirva de mucho esto que es manejar lo que es el verbo o la palabra, y claro que los esperamos en la siguiente emisión aquí a través del canal Gente Libre. El siguiente lunes a las 11 de la mañana estaremos aquí con ustedes para poder transmitir un tema más acerca de lo que imparte el Movimiento Gnóstico Asociación Civil, y que estos temas realmente sirvan para un bienestar para todos nosotros. Bien, amigos, nos despedimos. Se despide Francisco Márquez, instructor del Movimiento Gnóstico. Agradecemos también a los directivos del canal Gente Libre, al profesor Jorge Círigo, a la maestra Bárbara García por el espacio que nos dan, y a todos nuestros compañeros del staff de Canal Gente Libre que permiten que esta señal llegue a todos ustedes. Les agradecemos, nos vemos el siguiente lunes, y recuerden que los hombres que triunfan están en movimiento, y nosotros somos Movimiento Gnóstico Asociación Civil. Gracias y que tengan buena tarde.